Bien, estamos en el último bloque de este Falta en Vivo. ¿Cómo ha pasado el programa? Una cosa de locos. Y vamos a viajar imaginariamente a Reconquista, donde claro está Radio M, porque está en toda la provincia. Y en Reconquista, una de las personalidades que tenemos allí es el profesor Alejandro Vidós, que también está haciendo su estreno en esta temporada tercera que tenemos en Falta en Vivo y con quien hemos dialogado muchísimo, Luis, de un trabajo que desarrolló precisamente que tiene que ver con la masonería en el norte santafesino. Exactamente, Alejandro Vidós es autor de un libro sobre este tema, muy interesante el tema de la masonería por todo lo que está vinculado a la masonería a nivel histórico en Argentina. Y precisamente, Federico, queríamos hablar hoy para inaugurar esta nueva columna de Alejandro en 2016, hablando de este tema, es sobre alguna de las particularidades, alguna de las logias que se desarrollaron en el norte y en otros lugares también de Argentina, vinculadas a la política. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy Pero, bien. pero bien, bien, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás pasando este fin de semana? Muy bien, bien, por fin tuvimos sol, extrañamos muchísimo el sol después de casi 10 días de lluvia, apareció el sol y bueno, mejoró mucho la situación. Vos sabés que la situación en el norte está complicada, en Santa Fe es compleja también, pero acá en el norte se hizo sentir mucho y bueno, la verdad que es un alivio para todos. ¿Qué nos traes para hoy? Porque sabemos que podemos destacar de este trabajo que venimos desglosando a lo largo de Falta en Vivo algunas cosas interesantes de esto que nos decía Luis. Sí, mira, la propuesta que yo tenía para charlar de un aspecto del trabajo sobre masonería es esta relación entre esta particular sociedad secreta que se desarrolló en la Argentina y en el norte de Santa Fe entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y su relación con la política y los partidos políticos. Y en este sentido, siempre hubo en la historiografía argentina leves menciones poco importantes, pero que nunca destacaron el fondo de la cuestión. Es decir, cómo los masones se relacionaron a través de partidos políticos y fueron constituyendo una idea de lo que va a ser el Estado argentino. No olvidemos que a fines del siglo XIX y principios del XX el Estado argentino se está asentando, podríamos decir, se está conformando, se está expandiendo a los límites de lo que van a ser sus fronteras, así como las conocemos hoy. Y en esa conformación del Estado argentino hay una institución que trabaja muy por debajo, en forma subterránea, que es la masonería. La masonería que aporta, digamos, no en forma institucional, pero sí a través de los masones, sus mejores hombres, a este proyecto de constituir un Estado nacional de tipo liberal y laico, que, bueno, son las ideas que lleva adelante la masonería en toda América Latina, en Argentina en particular, y también en el norte de Santa Fe. Y mira, en este sentido, por ejemplo, uno no puede dejar de ver que la unidad de la Argentina en 1860 se logra gracias a esta sociedad secreta. Es decir, cuando Mitre, Sarmiento, Urquiza y Andrés Geliodes, que era el ministro de Guerra, firman un pacto en la sede de la Gran Logia Argentina, donde se comprometen a constituir y permitir la unidad de la Argentina. Los masones tienen un documento a este respecto que es importantísimo, y a partir de ahí es muy interesante ver cómo, digamos, los distintos masones que operan en las logias y otros nuevos masones que se van integrando van a ir trabajando coordinadamente en la conformación de este Estado laico, en la conformación del Estado en sí y en la identidad del Estado, que va en lucha contra distintos poderes que se le oponen. Por ejemplo,
la Iglesia Católica, ¿no? que nunca, que siempre digamos fue reticente a dejar su lugar de poder en la educación y en el manejo de la cultura y en cierta medida en la relación con la clase obrera, y a dejar lugares institucionales de poder. Aquí en el norte de Santa Fe, cuando comienzo a hacer mi trabajo de investigación y comienzo a identificar los masones, comienzo a ver que los masones están presentes en todas las instituciones de fomento, que en ese momento eran como los gobiernos locales, Claro. en todas las instituciones, comisiones de fomento, en todas, desde 1890 hasta prácticamente 1930, no solo en Reconquista, sino en las distintas colonias que van surgiendo en el norte santafesino y que hoy son pueblos y ciudades pujantes y desarrolladas. Y hay entre los masones, de las logias Galileo, Justicia, Obreros del Norte, las distintas logias que van surgiendo en el norte, hay un fuerte vínculo y una estrecha relación donde vos ves que, es decir, estos masones operan políticamente y también operan en el ámbito de lo que llamaríamos la vida privada, es decir, de la conformación de instituciones privadas necesarias para el desarrollo cultural de lo que va a ser el norte santafesino. Alejandro, Sí. Aportando a esto que estás planteando, digo, no hay duda que triunfó la unidad del Estado Nacional, ¿no? Y en este sentido, como vos marcás, el aporte de los masones fue importante. Ahora, lo que tenemos que discutir, y a nivel histórico, vos sos profesor de historia, es si esta unidad institucional tuvo en cuenta las distintas, a las distintas clases sociales, si hubo unidad, entre comillas, a la hora de atender al conjunto del pueblo argentino, ¿no? Claro, mirá, la masonería en sí siempre representó o fue la punta de lanza de la burguesía urbana ilustrada y liberal de la época. El proyecto, yo creo que el proyecto más coherente que este país tuvo, si bien no comparto plenamente en esto, el proyecto más coherente y más lógico y más fuerte que tuvo este país, en el sentido de que sabían qué querían hacer y cómo lo iban a hacer y de qué manera, y de hecho lo hicieron así, estuvo encarnado por la conformación de este Estado liberal y laico. Sí, sin duda. Ciertamente que en este modelo no entraban los obreros, no entraban los pueblos originarios, y no había lugar, en realidad, para disonancias políticas. Es decir, los movimientos contestatarios fueron fuertemente reprimidos, pero lo que yo destaco siempre es que las logias masónicas lo que permitieron, es decir, vos no podés identificar a la masonería con una clase social, es decir, no todos los masones eran burgueses, urbanos, ilustrados y demás. Los masones hubo obreros, hubo pequeños comerciantes, en el norte de Santa Fe hubo, por ejemplo, pequeños chacareros, y lo que sí logró la masonería fue, creo yo, algo raro y difícil de comprender para la situación política actual, que es que logró una transversalidad que ni una otra institución pudo lograr. Es decir, en las logias masónicas, digamos, masones de diferentes partidos políticos podían sentarse a dialogar, incluso con opositores acérrimos, desde otro lugar. Es decir, no sé si se me entiende, Sí, la masonería generó las Alejandro. condiciones necesarias para que personas vinculadas a la política, al quehacer político nacional, provincial y local, puedan reunirse en un pie de igualdad y en un espacio signado por lo que fue la masonería, una sociedad secreta, tipo iniciática, que enseña a través del simbolismo, a conformar un proyecto país más allá de estas diferencias que a primer momento podrían parecer insalvables.
Claro, y también partiendo de un contexto, Alejandro, muy complejo, ¿no? Porque la construcción del Estado Nacional en Argentina, por la generación del 80 y bueno, y otros actores, se da en el marco de sucesivas guerras internas en Argentina, ¿no? Una sangría muy importante del pueblo, y bueno, esto no es un detalle a dejar de lado. No, por supuesto. Por supuesto, a ver, yo no planteo una situación ideal. Digo, Sí. la conformación del Estado liberal fue avasallante y se hizo por el poder de las armas. Es decir, ahora, detrás de ese proyecto hubo una unidad, digamos, ideológica, una unidad de proyecto en la cual la burguesía fue muy consciente y anudó lazos, y esos lazos, digamos, parte de la responsabilidad, entiendo yo, y esta siempre fue una hipótesis, bueno, que algunos investigadores pudieron ir confirmándola, de que esa unidad ideológica, la masonería colaboró mucho. ¿Pero por qué? ¿Y por qué antes no se pudo hacer? Porque anteriormente a 1860 las logias fueron muy perseguidas, fueron marginadas, perseguidas, los mismos masones fueron expulsados, pero cuando la masonería logra conformarse como sociedad secreta y lograr esta inserción en los distintos partidos políticos, en los distintos estamentos de poder, se crea un plafón, digamos, del cual se puede partir hacia este proyecto de conformación del Estado. Lo que hizo después, porque, a ver, por ejemplo, hay una masonería, personajes muy enfrentados, como te dije, Mitri Sarmiento, pero también está José Hernández, está Pellegrini, pero también está Alén, también está Irigoyen, también está Aristóbulo del Valle, es decir, masones que incluso en determinado momento terminan, a ver, también enfrentándose. Sí, hay tensión, evidentemente hay tensión. Bueno, te propongo, Ale, que de todos estos nombres, algo que veníamos haciendo el año pasado, vayamos en los próximos encuentros que tengamos profundizando y contando algunas cosas que fuiste descubriendo en esta investigación. ¿Te parece? Por ejemplo, esta interna, ¿no? Entre distintas vertientes de la masonería en la generación del 80. Sí, es interesante es interesante destacar que digamos, las diferencias políticas prácticamente no se trasladan al interior de la masonería como organización, como sociedad secreta. Uh-huh. Sí se manifestaron en el ámbito político, y sí lo que puedo decir que muchas veces los masones usaron esos vínculos que venían de la masonería para generar las condiciones necesarias para lograr la paz. Y esto lo puedes ver no solo en la política, sino también en la educación, en distintos proyectos educativos, lo puedes ver en la cultura, lo puedes ver en esta idea grande de conformar a nuestro Estado nacional y también a nuestro Estado provincial. Ale, te mandamos un abrazo, la seguimos, un saludo a toda la gente ahí en Reconquista y bueno, que pases un buen domingo. Dale, muchas gracias a ustedes por este espacio, muchas gracias. No, a vos. Te comprometemos para los próximos encuentros y para seguir adentrándonos en esto que realmente nos apasiona tanto, que es el estudio que has realizado y también que nos lleva a muchísimas aristas y a muchísimas cuestiones que son interesantes y que hay que darles a conocer. Gracias, un abrazo. Bueno, perfecto, gracias a ustedes. Alejandro Vidós, el profesor de historia que tenemos ahí en Reconquista, columnista de este Falta en Vido. Un Falta en Vido que se queda sin tiempo, que se termina, pero que tiene el momento musical. Lo tenemos ahí. Cacho Deica, si le digo Cacho Deica, ¿lo conoce? Sí, cómo no. La voz de los Palmeras. Bueno, Lumila. Familiar, Lumila. Voz naciente, estrella que sale de la cumbia tropical. Grabó un tema con Cacho Deica en este dúo, Se Fue. Lumila, que es de la ciudad de Fran, familia de artistas, Lumila Grenón. Bueno, en su nuevo trabajo, este tema que va a dar que hablar. Y lo tenemos en Falta en Vido. Toma. Se fue
marchó esta mañana y me dejó solo una carta. Adiós, amor, y las razones de por qué me abandonaba. Se fue, marchó, y en esta carta ya decía estas palabras. Que no me diste cada beso que quería, que no me diste las caricias que pedía, no escuchaste mi corazón cuando lloraba, nunca estuviste cuando te necesitaba, nunca dijiste todo lo que tú me amabas, solo reproches siempre fueron tus palabras, no disfrutaste conmigo bellos momentos, nunca sentiste que el amor se terminaba. Gracias, Cacho, por compartir este sueño conmigo. Ludmila. Adiós, amor, estas palabras las escribí con el alma. Me voy, perdón, pero entiéndeme que ya no soportaba la soledad. Durmió conmigo noche a noche y tú no estabas. Que no le di todo ese tiempo que quería, que no le di cada caricia. El saludo a Lumila que está ahí en Fran, a Cacho Deica también. Este va a ser un hitazo, Luis Moro. Y lo tuvimos aquí en Falta en Vivo. ¿Le gustó? Sí, me encantó. Marcelo Ricardo me lo aprobó. Muy bien, dice. Aprobado, aprobado. El momento musical de este Falta en Vivo, capítulo 74, que se termina. Llegamos al mediodía para toda la provincia de Santa Fe. Un magazine que ha tenido de todo. En una propuesta de reflexión, de encuentro, de charla que tenemos a la mañana del domingo y que se va a reanudar el próximo domingo. Sin y ahí duda, lo espero, ¿eh? Sin duda, así estaremos. Con Luis Moro, con el agradecimiento a Marcelo Ricardo en los controles centrales de Radio M. Los estamos saludando a ustedes que nos hacen el aguante todas las semanas con este Falta en Vivo el próximo domingo con otro nuevo programa del magazine para toda la provincia, porque somos Radio M donde estés. Que la pasen de la mejor manera. Chau, chau, gracias. Que no me diste cada beso que quería, que no me diste las caricias